¿Recuerdan ustedes cuál fue el último punto que tocamos? ¿Quién recuerda? A ver cómo están estos muchachos de pilosos. Espérate. ¿Se está viendo las diapositivas? Sí. ¿O no se están viendo? Sí, señor. Bueno, se están viendo. Bueno, muy bien. Voy a ampliar un poquitico más. Eso, ampliar acá el tamaño para que. Muy bien. Bueno. Regálame un minutico a ver si logro poner aquí quiero poner aquí la presentación acá. Un momento, por favor. Bueno. Esperen un minutico, por favor. Yo hago unos ajustes acá. Listo, ahora sí. Acá están ya las diapositivas. Bueno, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo ya bien? ¿Me Sí, profe, confirman? todo perfecto. Sí, Listo, señor. muy bien. Excúsenme que estoy acá como probando con esta. Bueno, muy bien. Bueno, les quiero poner una tarea. No les he puesto ninguna tarea hasta ahora, pero les voy a recomendar algo muy importante que me vi entre ayer y hoy en Netflix. Y fue algo que me impactó mucho. Fue el video de una secta en los Estados Unidos de los testigos de los mormones. Una secta fundamentalista. Es como una secta que salió de la iglesia mormona y se llama Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días. Tremendo. Es un documental prácticamente mostrando la secta al interior. El profeta que supuestamente estaba ahí guiando los destinos de esta gente. Y el final de esta secta tan terrible, con su líder en prisión por abuso sexual de menores. Pero lo más tremendo es cómo la gente ha terminado, los que quedaron en la secta, los que lograron salir, lo difícil que fue salir para ellos. Esperen, yo me recuerdo el título de la película, es que realmente el documental, perdón, que estaba viéndolo ahora, pero ya a veces la memoria me está molestando con algunas. Bueno, ahora yo trato de recordar el nombre de la película y el documental, perdón, y les cuento. Bueno, muy bien. Estábamos hablando de la revelación y dijimos que hay una revelación que está contenida en las Escrituras y que fue dada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Que esa revelación tomó varias formas, o sea, que podía ser de manera directa, cuando el Señor hablaba directamente a los profetas, y por eso un profeta podía decir, dice Jehová en cuya presencia estoy, o así dice el Señor. Quería decir que lo que el profeta recibía venía directamente de la boca del Señor. Y el profeta era utilizado como un instrumento, ya sea para escribir esa revelación o para comunicarla. También vimos que Dios hablaba de muchas maneras. Podría ser a través de sueños, que eran estados inconscientes, donde la persona podía tener un sueño y después el Señor le concedía la interpretación. A veces la interpretación se la daba a otra persona o a veces se la daba al mismo hombre. También otra forma en que Dios hablaba era a través de las visiones. Estas visiones eran en estado consciente. Esa es la diferencia entre el sueño y la visión. La visión era en estado consciente y de una manera sobrenatural la persona podía ser desplazada a un escenario especial y podía ver cosas significativas, como el caso de la visión que Pedro tuvo cuando estaba en la casa, creo que era en Jope,
cuando recibió la visión para visitar al pueblo gentil, de parte de otra visión que había recibido otro hombre llamado Cornelio, y que prácticamente se inaugura el ingreso de los gentiles en el contexto de la iglesia, ya con una revelación de un propósito mayor. Entonces, las visiones eran en estado consciente, los sueños eran en estado inconsciente. Pero también tenemos que reconocer que hay revelaciones que fueron el resultado incluso de la investigación y hablar con testigos. Un caso específico es el de Lucas, que era de origen griego, de profesión médico, y además era historiador. Lucas nos cuenta en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos relatos históricos en el espacio-tiempo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La revelación de Dios no es una revelación fuera del contexto histórico. Dios se reveló históricamente a los hombres. Y Lucas dice en su Evangelio que él ha hecho una rigurosa investigación y después de incluso hablar con testigos, Lucas escribe en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas. Y empieza su Evangelio de Lucas con datos históricos incluso, citando fechas, nombres, lugares, aclarando incluso términos. Por ejemplo, para los judíos, el mar de Galilea era un mar. Para los griegos no era un mar, era un lago, era simplemente un lago, no era el mar de Galilea. No es que haya una contradicción, sino es el contexto en que Lucas, como griego, también interpreta las cosas que ve de su realidad. Esto es muy importante porque esto nos muestra que la revelación de Dios viene en un estado de claridad, de percepción y de conciencia. Incluso voy a usar una expresión que para muchos cristianos puede ser contradictoria, de racionalidad. Dios es un Dios que piensa, es un Dios que tiene unos pensamientos mayores a los nuestros. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y cuando hablo de racionalidad es que el mensaje bíblico es lógico, así contenga elementos sobrenaturales. Entonces, a mí me fascina ver cómo los escritores de la Biblia exponen los eventos sobrenaturales con una tranquilidad y una transparencia maravillosa, que muestra realmente cómo ellos estaban muy claros en cuanto a lo que era la palabra de Dios. Bueno, esta mañana hacía una reflexión con unos hermanos y les decía que la fe y la razón no son contrarias. Incluso el escritor de Hebreos, en la carta de Hebreos, en el capítulo 11, dice, por la fe entendemos. La fe tiene una base, la fe tiene un fundamento. Nuestra fe no es una fe en el vacío. Nuestra fe es una fe en un contenido, en una doctrina, en una aproximación a la verdad de Dios, en la que el Señor se nos revela de manera maravillosa. Pero está muy claro que la verdad de Dios ha sido escrita para que la mente humana pueda escucharla y entenderla. Ahora, algunos dirán, pero solamente la mente humana. También tenemos que reconocer que es necesaria la revelación del Espíritu Santo para poder comprender estas verdades de Dios. No queremos con esto poner la palabra de Dios en un nivel simplemente intelectual, pero lo que queremos decir en palabras de un gran escritor, John Stott, la Biblia es la palabra de Dios puesta en las palabras de los hombres. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios usó las personalidades y permitió que esas personalidades se expresaran, incluso en su manera de escribir, los estilos en que la escritura fue escrita, ¿cierto? La Biblia es un libro maravilloso, pero es un libro revelado en el espacio y en el tiempo en el que Dios habló a los hombres. Bueno, esto para mostrar que la revelación de la palabra de Dios es fundamental y es la base del sostenimiento de los cristianos. Toda revelación extrabíblica debe ser vista con desconfianza y solamente vista a la luz de las escrituras, y serán las escrituras las que tengan la autoridad sobre ese punto de vista. Un aspecto final que quería mencionar es que una cosa es la revelación y otra cosa es la iluminación de verdades ya existentes. Y sobre esto les hablé la vez pasada,
que pretender decir que hay nuevas revelaciones que Dios ha añadido a su palabra, eso es lo extrabíblico y es muy peligroso. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro en su última carta, y se refiere a los escritos del Antiguo Testamento. Tenemos que reconocer que la Biblia de los cristianos de la iglesia primitiva era Génesis hasta Malaquías, era el Antiguo Testamento. Pero también tenemos que tener presente que el Nuevo Testamento empezó a escribirse y incluso el apóstol Pedro, cuando habla del apóstol Pablo en su última carta, pone sus escritos al mismo nivel de las escrituras. O sea que los apóstoles también entendieron que ellos estaban trayendo la revelación de Dios, la luz sobre el Antiguo Testamento y la persona del Hijo de Dios. Entonces, esto es importante que el creyente lo tenga en cuenta. ¿Puede Dios iluminar su palabra sobre verdades existentes? Sí, la Biblia es rica y la palabra de Dios no está presa. Y el Espíritu Santo se mueve con libertad para que nosotros podamos ver todo el contenido que está en las Escrituras. Pero esto está lejos de estas nuevas informaciones extrabíblicas que contradicen las Escrituras. Por eso el creyente debe conocer muy bien la palabra. Bueno, hoy quería hablar de un tema muy importante y es el de, espérate un momentico, el caudillaje mesiánico, pero específicamente voy a detenerme sobre un tema que me parece muy interesante. Estoy muy viendo las características del caudillaje mesiánico presuntuoso. ¿Qué es presuntuoso? Aquellos hombres que se van mostrando como salvadores, como mesías, como mediadores, y que empiezan a generar un control sobre las escrituras y sobre las personas que los escuchan. Vimos sus características, vanagloria. ¿Quién recuerda qué es la vanagloria? Por favor, alguien que me recuerde. Que abra el micrófono y me diga. Como una especie de enorgullecerse de algo, de uno mismo. Exacto. Entonces citamos un versículo, recuerda, que el Señor Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El Señor Jesucristo buscó la gloria del Padre. El Señor Jesucristo no actuó independiente del Padre, aunque claramente declaró quién era Él, que era uno con el Padre, que era el Hijo. Él en otras partes decía, no puede el Hijo hacer nada si no le fuere dado por el Padre. Entonces está claramente que el Señor Jesucristo vino a honrar al Padre, a exaltar al Padre. Y veíamos estas características de los falsos mesías. Ellos buscan su propia gloria. Ellos se ponen en el centro. Ellos opacan al Señor. Ellos son los personajes principales. También se les da cierta capacidad especial en la oración. Todos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, como dice el apóstol o el escritor de la epístola a los Hebreos. Aquí no hay privilegiados. Aquí no hay hombres que tengan más capacidad de oración que otros. Es cierto que algunos hermanos han recibido, por así decirlo, en su intercesión, en su oración, un respaldo del Señor, pero esto es el resultado de la gracia de Dios. No hay ningún mérito en nosotros. Ser considerados los ungidos del Señor, este es otro tema que estuvimos hablando, cómo estos hombres se van poniendo en la mitad. Y claro, ahora hay también supuestos apóstoles. Y yo sé que hay una pregunta que está en nuestras mentes. ¿Podemos hablar hoy en día de apóstoles como en el Nuevo Testamento? ¿Son estos apóstoles de la misma naturaleza? Pero este es un tema que de pronto implicaría otro tiempo y otro espacio para hablar acerca del apostolado y su verdadero significado en las Escrituras. Pero estos hombres falsos, mesías, también se hacen llamar los ungidos del Señor y entonces incluso generan tal reverencia que cuando alguien señala una conducta equivocada de ellos, inmediatamente citan el texto, no toques a mi ungido, no toques a mi ungido. Y yo les hago una pregunta conforme a lo que explicamos la vez pasada. ¿Quién tiene la unción del santo?
según Primera de Juan. ¿De Señor quién es la unción? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Bueno, entonces, si leemos Primera de Juan 2, 18 al 20, ¿quién tiene la unción? ¿Quién recuerda ese versículo bien, por favor? Me gustaría que alguien más lo volviera a leer. Vamos a leerlo otra vez porque es que leyéndolo vamos a tener mayor claridad. Primera de Juan 2, 18 al 20. Primera de Juan 2, 18 al 20. Alguien que lo lea, por favor, te agradezco para reforzar este punto. ¿Qué dice? Primera de Juan 2, 18 al 20. Hijitos, ya en el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Al 20, seguimos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿Quiénes tienen la unción del Santo? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Y pregunta, ¿y qué es la unción del Santo? ¿Qué es la unción? Porque es que a veces hablamos de la unción y el ungido, pero ¿qué es la unción? ¿A qué se refiere Juan cuando habla de la unción? Quizá al Espíritu Santo que está en nosotros. Bueno, quizá, vamos, acuérdense que Juan es el autor del Evangelio de Juan. Y Juan habla acerca del Espíritu Santo. Y en varias porciones, creo que en el capítulo 14 y en el 16, Juan hace énfasis en lo que el Señor iba a enviar. Y yo enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra otro consolador en el griego significa otro igual a mí. Otro igual a mí. Y ese consolador es el Espíritu Santo. El paracletos, como es la palabra en griego que ha sido tan difícil de traducir porque tiene muchos significados. El que está al lado, el que consuela, el que fortalece, el que nos habita, el que nos enseña. Entonces tiene un significado muy rico la palabra paracletos. Y el Señor Jesús decía que enviaría al Espíritu Santo y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre me ha dado es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego nos enfatiza que Él nos conducirá a toda la verdad, que Él morará en nosotros. Incluso en el libro de Efesios, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la promesa. El Padre hizo una promesa al Hijo. Y el Señor Jesucristo lo dijo en la fiesta de los tabernáculos en Juan capítulo 7. Él dijo lo siguiente, él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el texto, esto dijo del Espíritu Santo. O sea que los ríos de agua viva es el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que era necesario que el Señor pasase por la cruz, por la tumba, por la resurrección, por la ascensión. Y cuando Él se presenta al Padre como nuestro gran sumo sacerdote, el Padre envía el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos en uno de los evangelios, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Hermanos, esto es tan importante que la iglesia lo entienda. Si la iglesia no entiende lo que significa el Espíritu Santo en la vida de un creyente, no entiende lo que eso realmente significa.
Es la presencia misma de Dios en nosotros. Y es el mismo espíritu que estaba en Génesis 1:2, como dice la escritura, empollando sobre la faz de las aguas, y el espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Es el mismo espíritu de Dios que descendió sobre David y le hizo escribir esas canciones y esos salmos tan espectaculares. Es el mismo espíritu de Dios que estaba en Jeremías, en Ezequiel. Es el mismo espíritu de Dios que descendió en el bautismo como en forma de paloma sobre la persona del Señor Jesucristo. Es el mismo espíritu de Dios por el cual el Señor Jesucristo hizo todas sus acciones y sus milagros. Es el mismo espíritu de Dios que descendió en Hechos, capítulo 2, sobre la iglesia. Si esto lo dimensionamos en el verdadero contexto, esto nos va a hacer ver la vida cristiana de una manera diferente. Yo no busco la presencia de Dios, yo estoy en la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Esto es una expresión muy importante, por eso Juan le decía a los creyentes en la primera carta, que estaban siendo amenazados por corrientes como los gnósticos, y que estaban diciendo que la verdad no existía, que no se podía estar seguro de nada, que uno tenía que empezar un proceso de iniciamiento y que solamente algunos poquiticos podían tener acceso a esa verdad. Juan tuvo que recordar las primeras cosas, tuvo que reparar las redes, que era su oficio, restaurar los primeros fundamentos para que los hermanos volvieran otra vez a comprender lo que el Señor les quería decir. Por eso Juan les decía, si ustedes observan la epístola de Juan, la primera de Juan, el que dice, y vosotros tenéis la unción del Santo, y hace un énfasis constante en lo que el creyente es a través del Hijo. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante esto de los ungidos del Señor? Porque, hermanos, no hay una élite de ungidos. No hay una élite de ungidos. La iglesia toda ha sido bautizada con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Y esto cambia un contexto muy importante, porque estamos enseñados a separar entre hermanos y hermanos. Entonces, los que están más cerca de Dios y los que están más lejos de Dios. Los que son los ungidos y los que no son los ungidos. O voy a usar una expresión que es ajena a las Escrituras. El clero y los laicos. El clero son los sacerdotes, los hermanos que ministran al Señor, y los laicos son el pueblo que está ahí simplemente sentado contemplando. Pero para el Señor no existen cleros y laicos. Vamos a ver más adelante por qué. También vimos la dependencia idolátrica de entre ellos, estos supuestos, por eso estos falsos apóstoles se juntan entre ellos y se reverencian entre ellos. Aparentemente creen tener poderes especiales con respecto a Dios. Yo declaro, yo digo, yo mando, o sea, como si ellos le dieran órdenes al Señor, como si ellos dispusieran en vez del Señor, como si la soberanía de Dios descansara sobre sus bocas, sin entender de que Dios está por encima de todos nosotros y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Estos falsos apóstoles, claro, como tienen supuestas revelaciones, entonces ellos se creen el depósito de la verdad. O sea, nosotros tenemos la verdad y los demás no. Y creen tener el control de la verdad. Y no se dan cuenta que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Esto no significa que no podemos ser enseñados por otros hermanos. Pero el creyente dócil permite que el Espíritu Santo le enseñe, pero el Espíritu Santo nunca le enseñará fuera del contexto de las Escrituras, porque la Escritura no puede ser contradicha. En otras palabras, la palabra de Dios que viene a través de las Escrituras es respetada por el Espíritu Santo. Por eso el creyente debe ser diligente en el estudio de las Escrituras. Hoy voy a hablar de un tema en relación con esto, porque quiero que ustedes tengan claridad sobre un tema que es muy importante, y es el sacerdocio de todos los creyentes. Yo lo considero esto como un antídoto muy poderoso contra estos falsos apóstoles y estos hombres que se ponen en lugares preeminentes sobre nosotros y que supuestamente por el conocimiento que tienen de las Escrituras pueden ejercer un dominio sobre nuestras vidas. Si los creyentes entendieran qué significa el sacerdocio de todos los creyentes,
entrarían en un espacio de la verdad muy precioso y muy maravilloso. La iglesia no es una democracia, eso es cierto. Cuando digo que no es una democracia, quiere decir pues que cada cual elige los derechos que puede escoger, pero la iglesia tampoco es una dictadura ni una tiranía. Y en esto el creyente debe tener muy claro acerca de lo que es su posición dentro de la iglesia. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con el tema y vamos a hablar del sacerdocio de todos los creyentes. Bueno, primero que todo vamos a ver qué significa. Entonces les voy a contar una historia. Ustedes recuerdan que cuando los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, el Señor se los llevó al desierto y los llevó al monte Sinaí. Allí se pronunciaron estas palabras. Por favor, ¿quién me las lee? Éxodo 19, 5 al 6. Amén. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien. Entonces yo voy a hacer vea, una cosa muy bonita es interrogar el texto. Cuando usted interroga el texto, usted empieza a encontrar la verdad que está ahí. Entonces, primero que todo, ¿a quién se le dijo esto? ¿A una parte del pueblo de Israel o a todo el pueblo de Israel que estaba reunido en el Sinaí? A todo. A todos. ¿Qué si ahí, hermano? Yo le hago las preguntas a usted y los demás van escuchando ahí. Ahora viene la pregunta. Esto fue en relación al nuevo pacto, o sea, al viejo pacto, a la ley. Pero mire lo que les dice el Señor. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Uy, qué frase tan hermosa. Pero mire las promesas que le hace más adelantico. ¿Qué quiere hacer Dios de toda la nación de Israel? ¿Qué ves ahí, hermano? ¿Qué quiere Dice hacer Dios? que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo le parece? O sea, que en otras reyes y sacerdotes, les hago una pregunta. ¿A quién quería Dios poner como reino de sacerdotes y gente santa? A todo su pueblo. A toda la nación de Israel. Pero había una condición. La condición está en la primera parte del versículo. ¿Qué tenían que hacer, hermano? Oír su voz y obedecerlo. O sea, guardar su Eso, o sea pacto. que, exacto. Y el pacto iba a ser entregado a través de los mandamientos, los 613 mandamientos, que no son 20, no son 10, perdón, sino 613 mandamientos, que fueron entregados al pueblo de Israel para relacionarse con Dios. Entonces, es una promesa condicional. Pero mire lo interesante, el propósito de Dios era que toda la nación de Israel fuese un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que dice Éxodo 19, 5 al 6. Qué promesa, ¿no? La que hizo Dios a Israel en este texto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pero resulta que cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Quién recuerda qué estaba haciendo el pueblo mientras Moisés bajaba la ley? ¿Alguien recuerda o no? Adorando al becerro. El Adorando un becerro de oro. becerro. Es un becerro de oro. Esa historia está en Éxodo capítulo, perdón, sí, creo que es en Éxodo 32, ¿cierto? El versículo 26. No lo puse el versículo, pero no lo voy a leer acá. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Voy a contar la historia para que ustedes, aunque ustedes la han leído, pero voy a contar la historia. Mientras Moisés se fue a recibir la ley de Dios, eso que les prometió, imagínense esta promesa tan preciosa, Moisés se va al monte y recibe las tablas escritas con el dedo de Dios, como dice la escritura. Y cuando está bajando, escucha una algarabía impresionante. Y el pueblo de Israel estaba adorando un becerro de oro. Incluso cuando le preguntan a Aarón, este es muy ingenuo y nos dice que no, el pueblo trajo que como Moisés se había subido a la montaña y que no sabían qué le había pasado, pues que el pueblo empezó a desordenarse y que a pedir cuáles eran los dioses y entonces que él pidió alhajas al pueblo y las fundió y él va diciendo de manera ingenua y salió este becerro. Ellos formaron un becerro de oro.
y lo adoraron. Aún no había sido dada la ley y ya los hombres la estaban quebrantando. Ya el pueblo la estaba quebrantando. Y resulta que viene un juicio de Dios impresionante en ese momento. Y resulta que Moisés hace un llamado y dice, ¿quién está por el Señor? Y dice que se le juntó todos los de Leví. Y aquí ocurre algo muy impresionante. Si uno lee todo el pasaje, dice versículo 27 de Éxodo 32. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada contra su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, solo la familia de Leví estuvo dispuesta a hacer juicio en relación con la adoración del becerro. Murieron más de 3,000 hombres. Y en ese momento, la tribu de Leví fue escogida por el Señor para que ellos representaran el sacerdocio del Señor. O sea que podemos concluir que el propósito de Dios era que quienes fueran un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Quiénes? Todo su pueblo. ¿Y quiénes terminaron siendo los sacerdotes? La tribu de Leví no más. No más. ¿Cómo les parece? O sea, Los uno que podría, obedecían. ojo con lo que les voy a decir, los que obedecieron, pero uno podría pensar, oiga, Dios renuncia a sus propósitos. A mí algo que me gusta del Señor, cuando el Señor dice algo en las Escrituras y es su palabra, póngale cuidado cómo Él llega a cumplir su propósito. Cómo el Señor, cuando tiene algo en mente, pasa el tiempo, el mismo hombre en su rebeldía se levanta contra Dios. Pero al final Dios termina cumpliendo su propósito, aún a pesar de nosotros, de nuestra desobediencia. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Más adelante, yo quiero contar otro incidente que no lo puse aquí en la diapositiva, y es con unos que son del sacerdocio de Sadoc. Después aparece algo interesante, pero ese tema de pronto no lo voy a tocar aquí en detenimiento porque requiere de más espacio. Si ustedes hacen un seguimiento, se van a dar cuenta de que después, incluso en el libro de Ezequiel, se habla de los de Sadoc, y se dice que los de Sadoc van a ser puestos por sacerdotes delante del Señor. Y hay un significado espiritual bien interesante, pero por causa del tiempo no me voy a poder detener. Yo quiero solamente que tengan en cuenta algo. Dios hace una promesa al pueblo de Israel en el antiguo pacto de que la nación entera, si escuchaba y obedecía al Señor, iban a ser un reino de sacerdotes. Después eso no se cumple porque el pueblo se rebela contra Dios y hace un becerro de oro. Y al final Dios deja la tribu de Leví como la tribu que va a estar delante del Señor, incluso en el tabernáculo. Ustedes lo van a ver que solamente la tribu de Leví podía ejercer el sacerdocio y nadie más de esa tribu lo podía hacer. Entonces, lo interesante es una expresión del apóstol Pedro en su segunda epístola. Entonces, vamos a ver qué significa el sacerdocio de todos los creyentes visto a la luz de este pasaje. Entonces, aquí lo tengo escrito, si alguien lo quiere leer ahí está. ¿Qué dice el pasaje de segunda de Pedro 2, 4 al 5 y voy al 10? Primera de Pedro 2, 4 al 5 y voy al 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien. Qué pasaje tan espectacular. Este es un versículo maravilloso porque vea,
Si miramos el versículo de atrás, el Señor les dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro. Listo. Pero también les dice, voy a hacer de ustedes, si obedecen mi voz y guardan mi pacto, un reino de sacerdotes y gente santa. Pero aquí vemos al apóstol Pedro en su primera carta diciéndonos qué es lo que Dios ha hecho. Y primero nos dice, acercándonos a Él, aquí se refiere a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ya no es un templo físico, ya no es un lugar físico. Somos una casa espiritual. Somos la morada de Dios en el espíritu. Eso es lo que Dios quiere, morar con el hombre, ser uno con el hombre. Y no solamente eso, no solamente somos casa espiritual, sino que también somos sacerdocio santo. Pero la pregunta es, ¿quiénes? ¿A quién le está diciendo Pedro esto? ¿A quién? Pues vamos a interrogar el texto. ¿Esto es para quién? Uno que se anime. ¿Para quién es esta promesa? Pues ahí creo que dice a los que se acercan a él, también a los que han sido escogidos, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, pueblo O adquirido. sea, que se refiere a, correcto, se refiere a quién, a todos los creyentes. La piedra angular, la piedra más importante del edificio es el Señor Jesucristo. El edificio se construye en la medida en que nosotros nos acercamos a Él, porque Él es el centro. Por eso dice Pedro, acercándoos a Él, piedra viva. Y también nos dice, vosotros, o sea, le está hablando a los creyentes a quien le está escribiendo esa carta, de la cual nosotros también somos herederos. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer ya no sacrificios físicos, rituales, animales, sino para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego Pedro hace un ajuste bien interesante y es muy parecido al texto de Éxodo 19, cuando nos dice, mas vosotros sois, ¿y qué somos nosotros? Vea, esto es tan importante. ¿Quién soy yo? Hermanos, todos ustedes conmigo somos linaje escogido. Señor, linaje escogido. No solamente linaje escogido. Mire, otra vez aparece la palabra. ¿Qué quiere decir real sacerdocio? ¿Qué será la palabra real sacerdocio? ¿Qué creen ustedes? Como un Esa sacerdocio palabra, verdadero, bueno, no pero sé, ¿de dónde viene la palabra real? Real, ¿de dónde viene como la palabra real? de Que diga, reyes. hermana, diga. De reyes, o sea que está Sí. diciendo lo mismo de acá. ¿Qué está diciendo? Me seréis un reino de sacerdotes. ¿Va? Pedro está usando las mismas. Hago de cuenta que el Espíritu Santo está tomando las palabras de Éxodo 19 y las está aplicando ya no al pueblo de Israel, sino a la iglesia. Y nos dice, ustedes son linaje escogido, un reino de sacerdotes. Uy, hermanos, reyes y sacerdotes. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque le está hablando a los gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, entonces, ¿cómo cambia esto el concepto de jerarquía en la iglesia? ¿Ustedes qué opinan? Esa es la pregunta que voy a hacer. ¿Cómo cambia esta verdad reveladora el concepto de jerarquía en la iglesia? ¿Qué opinan? Les escucho. De que todos somos iguales, o sea, que no hay jerarquía Iguales. como tal, sino solo la cabeza es Cristo. Eso. Pero ¿sabe una cosa?
que muchos creyentes hemos ignorado esto y a veces dejamos que otras personas ocupen el lugar que solamente le corresponde al Señor. Eso es un caudillaje mesiánico presuntuoso. Hoy en día hay muchos falsos apóstoles. Claro, que como uno dice, ay, es que él es apóstol, entonces él habla directamente con el Señor y él recibe profecía y revelación y él habla en nombre de Dios y no toques a mi ungido, y ahí se va generando toda una nueva jerarquía y terminamos obedeciendo a estos hombres, pero no obedeciendo al Señor. La iglesia es un reino de sacerdotes. Alguien me dirá, ah, hermano, entonces en la iglesia no existe autoridad. Sí existe autoridad. Autoridad como influencia, mas no como control. Autoridad como influencia, mas no como control. Quiero aclarar la diferencia. Los que son autoridad dentro de la iglesia es por su influencia, por su madurez, por su autoridad, por su caminar con el Señor. Pero incluso esos hermanos deben ser probados a través de las escrituras. El apóstol Pedro era un apóstol, pero cuando él estaba con los hermanos en la localidad o en la iglesia donde él se reunía, él decía que él les escribía como anciano. Yo anciano, pero me gusta una frase que menciona Pedro ahí. Entre vosotros. Creo que es un texto, es que no recuerdo dónde está. Sí, que no, creo que es en la primera carta de cuando Pedro habla con los ancianos y les hace un llamado de atención. Sí, está en Primera de Pedro, capítulo 5. Lo voy a leer despacio. Dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Mire que Pablo no dice, yo soy el apóstol Pedro, ¿no? Yo anciano entre vosotros, porque es que el apostolado no es una jerarquía. Ahora voy a explicar por qué eso. Dice anciano, y me gusta esa frase. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y les da una orden: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, nada de control, no por ganancias deshonestas, ay hermanos, el evangelio de la prosperidad, sino con ánimo pronto. Estos falsos, ¿cómo quiere usted identificar un falso apóstol? Míralo en su manera de pedir dinero. Míralo cómo empiezan ellos a decirle, a manipular al pueblo de Dios y a utilizar un poco de lenguaje, de maldiciones y de no sé qué, como si ellos fueran los intermediarios entre Dios y nosotros. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ven, interesante esa frase. No dice, ruego a los ancianos que están sobre ustedes, sino entre ustedes. Incluso el Señor Jesucristo les va a mostrar a los hermanos, a los apóstoles, una enseñanza crucial, que es la del lavamiento de los pies. Y allí en el lavamiento de los pies les hace una advertencia. O sea, él lava los pies y cuando él le va a lavar los pies a Pedro, claro, Pedro, reconociendo quién es el Señor Jesús, le dice, Señor, tú me lavas los pies, no me lavarás los pies jamás. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y como Pedro es un sanguíneo, me fascina la personalidad de Pedro. Entonces, como buen sanguíneo, dice, bueno, Señor, estoy listo, láveme la cabeza, los pies, las manos, láveme todo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y lava los pies a sus discípulos. Y después que termina ese evento, les da una enseñanza. Les dice que el que quiere ser mayor entre los hermanos, ¿qué tiene que ser? El que aspira a estar por encima de los hermanos, ¿qué tiene que ser? Según ese texto. Servidor. El siervo servidor de todos. Siervo. ¿Cómo le parece? Si yo, vuestro maestro, os he lavado los pies, yo, vuestro maestro, vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Y después compara las naciones y dice que las naciones tienen reyes y ellos se enseñorean entre ellas y ellos se enseñorean de ellas. Pero después les dice, pero entre ustedes no será así. O sea, hermanos, voy a destrozar un concepto que es muy fuerte, incluso
entre las comunidades cristianas. La jerarquía en el Señor es al revés. No es la famosa pirámide en la que están primero los apóstoles, después los profetas, después los evangelistas, o sea, como si eso fuese una jerarquía. Eso no quita la autoridad de los hermanos que tienen esos dones, pero un hermano que reclama autoridad no la tiene. Repito, un hermano que reclama autoridad no la tiene, porque la autoridad viene de Dios. Y cuando un hombre de Dios tiene autoridad, el Señor lo respalda, no se defiende. Así como cuando los hermanos de Moisés, María y Aarón, acusaron a Moisés porque vivía con una mujer de color negro, una mujer cusita. No te es digno tener esa mujer cusita. Pero sabe que el problema no era la mujer cusita. El problema es que ellos tenían envidia del ministerio de Moisés. Y cuestionaron el ministerio de Moisés. Y Moisés no se defendió. Si usted lee ese pasaje, Moisés se quedó callado. ¿Y sabe quién habló por Moisés? Habló Dios. Dios salió y habló. Y dijo que el único, solo por Moisés hablaría con claridad, cara a cara. Y María terminó leprosa por un buen tiempo y retrasó la marcha del pueblo hasta que se recuperó de su situación, de ese juicio que el Señor envió sobre ella. Hermanos, la autoridad viene de Dios. La autoridad, aquel que impone autoridad, no entiende qué es la autoridad. Incluso la autoridad nuestra tiene una finalidad, el servicio a la iglesia del Señor. O sea, ojo con quién es el que tiene la autoridad en la iglesia. A veces no es la persona que usted cree, a veces no es la persona que está al frente, a veces no es la persona que vemos constantemente con dones aparentemente muy reconocidos. El servicio es la fuente de mayor autoridad. El que quiere ser el mayor, que sea el siervo de todos. Y esa palabra siervo hay que entenderla bien en el contexto bíblico. Significa uno que es esclavo de otro. Eso es un siervo, uno que se somete para servir al otro hermano. Y esto es impresionante porque uno a veces dice, bueno, ¿y esto de dónde viene esta enseñanza tan revolucionaria? Pues hermanos, esta enseñanza tan revolucionaria viene de Dios mismo. A ver, hago una pregunta. ¿Desde cuándo Dios es rey? ¿Cuándo llegó Dios a ser rey? ¿Qué creen ustedes? ¿Desde cuándo Dios es rey? Desde su creación. Y antes de la creación, Siempre. y antes de la creación. Es como su reino es eterno, entonces debe reinar por siempre. Su reino es eterno. ¿Se acuerda? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Rey de los siglos. Pero entonces vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué se necesita para ser rey? En el contexto humano, ¿qué se necesita para ser rey? Se supone que eso es terreno y súbditos. Eso, un terreno y súbditos, un territorio donde él manda y un grupo de súbditos que le obedecen. Pero les hago una pregunta. Antes que nada fuese, cuando el tiempo y el espacio no existían, Dios era rey y no había terreno ni súbditos. Entonces, ¿por qué Dios es rey? ¿Cómo se relacionaba Jesús con Dios antes de que existiera el tiempo y el espacio? ¿Cómo es la relación de ellos dos? ¿O cómo era? A ver, según la eternidad, cuando el tiempo no era. ¿Cómo se No entendí relacionaba la el Hijo? pregunta. Bueno, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cómo se relacionaba Jesús con Dios cuando el tiempo no existía y cuando nada existía, sino solamente Él, el Padre y el Espíritu Santo? Pues en perfecta comunión, en amor, pero pues no se relacionado Bueno, con el tema como si... pues ya le voy a explicar por qué está relacionado con el tema. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Desde cuándo Jesús es el Hijo de Dios?
¿Desde cuándo Jesús es el Hijo de Dios cuando nació de María? No, él ya era desde la eternidad. Él es el Hijo eterno. O sea que el Padre y el Hijo se han relacionado siempre como el Padre y el Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios en el espacio-tiempo, no existía ni el espacio ni el tiempo, era el rey, no era rey porque había un terreno o no era un rey porque había súbditos. La base del reino de Dios es el servicio. Es el servicio. Incluso mire toda la creación que Dios hizo. Le hago una pregunta. ¿Los árboles se sirven a sí mismos de sus frutos? ¿A quién entrega el árbol sus frutos? A los animales o al hombre. ¿O al hombre? ¿El sol para quién brilla? Lo mismo para toda la creación. Para buenos y malos. Para malos. O sea que la verdadera autoridad está basada en el servicio. ¿Cómo les parece? La verdadera autoridad no está basada en la jerarquía, ni en el poder, ni en el mando. Está basada en el servicio. El que quiera ser el mayor entre ustedes tendrá que ser el siervo de todos. ¿Cómo le parece? Eso es una profundidad inmensa. Hay hermanos que solamente quieren que los sirvan nomás. Y se dice que el servicio es el distintivo de la verdadera autoridad. La verdadera autoridad se refleja en el servicio. Si yo, vuestro maestro, os he lavado los pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo sé que esto de pronto es un poquitico no muy común que se hable del concepto de autoridad desde este punto de vista. Pero entonces voy a tratar de sacar unas conclusiones del tema de hoy. Primero, Dios quería hacer del pueblo de Israel una nación y un reino de sacerdotes. Si guardaban el pacto del Señor. Como no guardaron el pacto del Señor, solo la tribu de Leví podía ser sacerdote. Pero, venido el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, cada creyente en Cristo Jesús se convierte en un sacerdote. Somos el sacerdocio de todos los creyentes. Esto no es una democracia. Claro, no es una democracia. Este es el propósito de Dios de hacer de nosotros un reino de sacerdotes. Bueno, yo quiero como dejar como el espacio porque yo sé que aquí voy a terminar el tema del caudillaje mesiánico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si cada hermano sabe que el Espíritu de Santo de Dios mora en él, y si cada hermano sabe que es un sacerdote de Dios, eso nos pone a pensar fuertemente en cómo se están manejando hoy en día las cosas. Y por eso tenemos que volver a la palabra, porque la palabra nos va a decir quiénes somos nosotros. Yo voy a dejar de presentar y voy a dejar como aquí un pequeño espacio para preguntas o de pronto inquietudes que quedaron frente al tema o aportes. Les escucho. Bien pueda, donde dice Yani, bien pueda. Bueno, yo quería como agregar un poco al asunto de el apostolado, ¿no? Ahí en Efesios 4 está hablando, ahí en el 11, del 11 al 13 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Entonces eso planteado como dones para la iglesia. Dice, y ellos tienen responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese Correcto. proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y un poco el análisis es como de, si estos dones son dados a nosotros como iglesia y es para preparar al cuerpo, ¿sí? Como, y para que todos podamos crecer dentro del cuerpo. Entonces, pues poner una sola posición arriba, no, sino realmente Dios nos ha entregado eso, ¿sí? A cada uno de los creyentes, y es hasta que todos lleguemos al mismo nivel. Entonces, poner eso, y creo que ahorita hay mucho, bueno, no sé, a mi forma de ver, es como un énfasis en los pastores,
un énfasis en los maestros y pues sí, como el superapóstol, ¿sí? Entonces como de que se pone así, pero realmente están todos los dones dispuestos, es para el mismo crecimiento de la iglesia. Solamente quería aportar eso. Bueno, muy bien, Yanni, muy buena la apreciación acerca de estos dones, más que, más que poner estas personas en un lugar privilegiado, es verlos como dones para la iglesia, para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esos hombres? O que Dios da a la iglesia hasta que todos lleguemos. O sea que el propósito es preparar a toda la iglesia para que la medida de Cristo esté en nosotros. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo le parece? Si es una meta muy brava. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no se conforma con menos. Muy gracias, Yanni, por ese. El nombre sí es Yanni, como está ahí, sí. Sí, sí, señor, está bien. Ah, bueno, está bien, listo. ¿Quién más quiere de pronto comentar algo más o aportar o preguntar? Con toda confianza. No sé, Aleja, veo a Livia, veo a Nancy, a John, Profe, dale John, bien pueda. sí, yo quería comentar algo sobre lo que estamos viendo y es, digamos, lo digo por una experiencia que tuve en la iglesia anterior donde yo participaba y era, o sea, es cierto que los maestros, los pastores, los apóstoles, todos son dones para la edificación de la iglesia, pero también, digamos que cierta enseñanza de, ¿cómo decir? A ver, ¿qué me he dado cuenta yo? Que también el estar como criticando o, ¿cómo decir? Como, o menospreciando de alguna forma esos dones de la iglesia o esas autoridades que Dios ha puesto, también lleva a veces a la revelación en contra sí, o sea, a no recibir consejo, a no recibir, a menospreciar, digamos, el consejo, la autoridad, y he visto es que ha creado también mucha división dentro de la iglesia, ¿sí? Y digamos que también ha salido dentro de muchos hermanos como orgullo, sí, yo también puedo consultar con Dios, yo también puedo hablar con Dios, yo también puedo escuchar a Dios, pero no desde una posición humilde, sino de yo puedo tener mi propia espiritualidad, ¿sí? Como una desconfianza incluso hacia el consejo de la autoridad, hacia la dirección que Dios da también a través de otros hermanos, ¿sí? Y creo que en muchas partes también se está creando división. Y creo que eso hace parte también del posmodernismo, que es la desconfianza también absoluta de todo tipo de autoridad, religiosa, política, ¿sí? Y a la división que hoy está viviendo toda la sociedad, por eso del individualismo, ¿no? O sea, entonces también hay que tener un equilibrio de cómo se enseña esto, ellos no son más, o sea, estos dones no son más importantes, o sea, para Dios todos somos importantes, pero si Dios los puso es por algo también, ¿sí? O sea, es porque la iglesia necesita, digamos, ese orden que Dios puso y cómo valorar también y honrar eso, ¿sí? Eso que es gracia de Dios. Entonces creo yo que no hay, o sea, como que no hay que verlo como de un extremo y otro, sino un punto un poco más intermedio, porque lo que yo viví fue eso, o sea, que en la iglesia comenzaron a decir, claro, los líderes son hombres igual que cualquiera, ¿sí? Y lo que comenzó a aparecer es gente que definitivamente después ya no seguía ni el consejo, que menospreciaba esos dones que Dios también dio a la iglesia. Bueno, lo que dice John ahí me parece muy interesante y voy a tomar de pronto un versículo. Cuando Juan habla de la unción del santo, dice también en primera de Juan, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y si usted coge un solo versículo y lo interpreta, entonces, entonces si el Espíritu Santo es mi maestro, pues yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe.
Pero también si usted, acuérdese que uno tiene que sumar la palabra. La suma de tu palabra es verdad. Cuando usted interpreta un versículo de la Biblia, usted tiene que ser consecuente con otras partes de las Escrituras. Y la Biblia habla de maestros y el que tiene el don de enseñar. Entonces, lo uno va acompañado de lo otro. La Biblia habla en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, claramente, la Biblia no descarta el que otro hermano pueda instruirme y enseñarme y que yo esté dispuesto a aprender de otros hermanos. Aprender y ser enseñados. Incluso al final podemos concluir una cosa: quien enseña realmente es el Señor y serán todos enseñados por Dios. Eso dice un texto. Pero Dios nos enseña a través de los hermanos, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Entonces, en esto John tiene mucha razón de manejar un punto de equilibrio. Lo que pasa es que sí es muy importante que los hermanos entiendan el concepto del sacerdocio de todos los creyentes. No es una democracia. No es una democracia. Pero cuando Dios dice que todos son sacerdotes, esto es muy importante, porque entonces la iglesia puede desarrollar todos sus dones y todas las expresiones del Señor. A veces la iglesia termina a merced de la persona que determina quién sirve y quién no sirve. Incluso nosotros podemos ver en las denominaciones que se establece un grupo alrededor del pastor y esos son los que sirven y uno tiene que hacer cola para ingresar allá. La iglesia tiene que ver diferente, la iglesia tiene que verse como el Señor la ve. Y la iglesia, Dios utiliza dos metáforas para la iglesia. Utiliza el cuerpo y utiliza el edificio. Y en el cuerpo ya sabemos que el cuerpo no tiene tres cabezas. En el cuerpo la única cabeza es el Señor Jesucristo. Y eso lo establece las Escrituras con claridad. Unos somos ojos, otros somos nariz, otros somos boca, dice el apóstol. Y que cada uno debe acomodarse en el lugar en que el Señor lo puso. Si el Señor me puso como oreja, pues funcione como oreja. Pero hay veces que la oreja quiere ser ojo, pero es que Dios lo puso para escuchar. Y a otro hermano lo puso para ver. Entonces, qué importante esta dependencia. Esto implicaría de pronto una enseñanza bien interesante ya sobre eclesiología, pero pues sería mucho más extensa. Entonces, hermanos, qué importante comprender eso. La autoridad existe. La autoridad existe de parte de Dios. Pablo era autoridad y Pedro era autoridad, pero hermanos, era una autoridad como cuando el apóstol Pablo habla en Romanos. ¿Se acuerda cuando Pablo habla en Romanos de los dones del Espíritu Santo? Y después por allá en la parte de arribita, en el capítulo 13, que va a hablar del amor, cuando va a terminar el capítulo 12, dice al final: mas he aquí os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar del amor. Es que la autoridad, los dones del Espíritu Santo, sin el fruto del Espíritu Santo, son toda una contradicción. Son toda una contradicción. A veces Pablo también decía que nosotros deberíamos preferir los dones mejores. Y es claro que la gente quiere dones que sean muy evidentes. Por ejemplo, ¿quién no quiere enseñar? ¿Quién no quiere verse visualmente y que lo vean visualmente? Pero hay dones que están ahí escondidos. Dones que aparentemente que son aparentemente insignificantes, entre comillas, pero como dice el apóstol en un texto, las partes más deshonrosas del cuerpo se cubren con mayor decoro. O sea, hay dones que nosotros vemos ahí que aparentemente no son tan visibles y son tan importantes. Pero junto con los dones, Dios ha deparado el fruto del Espíritu Santo, porque solo el fruto del Espíritu Santo puede dar a los dones el verdadero significado y la verdadera expresión. Y hay que reconocer que el fruto del Espíritu Santo, el texto dice el fruto del Espíritu, el texto no dice los frutos del Espíritu como si fuesen varios. La riqueza del Espíritu es tan grande que se expresa a través, su fruto se expresa a través de 9, por así decirlo, variedades: amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Dígame, ¿cuánto de dominio propio necesita un don? Hay hermanos que hablan y hablan y hablan y no los para nadie. Hay hermanos que no tienen control sobre sus emociones cuando ejercen los dones. Hay hermanos que creen que hablar en lenguas es hablar sin intérprete, cuando Pablo decía que si no había intérprete, que callaran en la iglesia. Hay hermanos que se toman la palabra solamente ellos, y la Escritura dice: los profetas hablen 2 o 3 y los demás
juzguen, o sea que era necesario el testimonio de 2 o 3, porque los hermanos, cada uno desde su óptica, aportan una riqueza y una verdad. Cada hermano desde su óptica empieza a proyectar una verdad y por eso hay que escuchar a 2 o 3 para que esos hermanos compensen el equilibrio de esa verdad. Entonces, bueno, esa es la conclusión. No sé, entonces voy a como hacer la pregunta final que siempre hago. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Y con eso terminamos. A ver, ¿quién quiere, de los que de pronto no han hablado, a ver quién se quiere pronunciar? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendimos hoy? A ver. Que en la iglesia no existe la autoridad, ¿cierto? Hoy aprendimos que en la iglesia no hay autoridad. No, Eso, así, a veces el profesor tiene que poner la pregunta al revés, a ver si la entendemos. Sí hay autoridad, ¿cierto que sí, John? sí hay una autoridad, pero todos, digamos, somos importantes para Dios y todos edificamos juntos la iglesia. Sí, estamos al servicio unos de otros. Bueno, Nasli escribe que aprendió hoy que en la iglesia todos somos sacerdotes. Eso es muy importante también. Bueno, no sé quién más quiere expresar algo. ¿No? Que en la iglesia debe ejercitar todos los dones y todo el cuerpo, conociendo obviamente que la cabeza es el Señor, pero que el Señor también pone autoridades. Ok, muy bien. Les voy entonces a ya me acordé de la serie. Bueno, Dale, Yanni. y también resaltar un poquito lo del tema del servicio, ¿no? Que El tema del realmente el mayor servicio. en el reino es el que sirve. ¿Cómo le parece? Mayor es el que sirve. En el reino de Dios, mayor es el que sirve. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a la casa de un hermano en Cartagena que se llama Gerardo. Y Gerardo es un hermano que vive en una posición económica muy privilegiada. Pero hermano, a ese hermano no le gustaba ceder el servicio a los hermanos en su casa. Él en la casa se ponía el delantal y servía a los hermanos. Y había una frase muy común entre los hermanos de Cartagena: mayor es el que sirve. ¿Cómo le parece? Esa frase debería estar en nuestro corazón. Mayor es el que sirve. Lo que pasa es que uno pone como mayor al que enseña, al que públicamente se expresa bien. Pero hermanos, el verdadero distintivo de la autoridad es el servicio, es la influencia, no es el control. Bueno, entonces les voy a dejar la película, ya sé cómo se llama. La película no, es un documental. Yo quiero, por favor, ponérselos como tarea. Son como 4 o 5 capítulos, o sea que lo pueden ver la semana completica, verlo capítulo por capítulo. Se llama Sé Dócil, lo voy a escribir aquí en el chat. Está en Netflix. Ahí van a poder identificar todas estas cosas de las que yo les he hablado. Se llama Sé Dócil. Sí, ahí la escribí. Sé dócil, ¿sí? Y uno puede parecer, ay, dócil significa ser humilde. Y se van a dar cuenta cómo los falsos profetas pueden usar enseñanzas de las escrituras para dominar a todo un grupo. Y otra cosa, hermanos, terrible, cómo la gente no es capaz, el que está en la secta no es capaz de ver lo que hacen sus líderes. Incluso esa secta que yo les estoy hablando continúa hasta el día de hoy. Y la gente sigue creyendo que el profeta tenía la razón, a pesar de todo lo que se enmascaró en las cortes en Estados Unidos y todo lo que se mostró de este grupo. El señor se llama Warren Flex, creo que se llamaba el supuesto profeta de la iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días. Es algo parecido al caso de la luz del mundo que ocurrió hace poco en México con Naasón, el sucesor del apóstol principal, que era ya que murió, o sea, el hijo de él, y que también está acusado e incluso ya se declaró culpable de abuso sexual. Y tienen un templo espectacular en México y es una secta que está en Colombia también en muchos lugares. Yo tengo alumnos míos del SENA que pertenecen a esa secta y yo incluso hablaba en esos días con una de ellas que está en España y le decía, oye, ¿vos qué opinas de lo que pasó con la luz del mundo y con Naasón? Dice, no, eso es falso. El profeta es un hombre de Dios, él es el profeta. Entonces ya se digo, increíble, o sea, y con los hechos pueden ver. O sea, el daño que se hace a una persona cuando está en una secta es terrible, la manipulación psicológica, el miedo, el control, cómo no pueden salir de ahí.
Y hermanos, es importante para nosotros identificar esto, porque yo les voy a decir, fácilmente una iglesia que comienza en el Espíritu Santo puede terminar en la carne. Fácilmente una iglesia que empezó con el concepto del servicio como la realidad ha terminado en autarquía, un control absoluto, un dominio, una dictadura, una manipulación, un engaño. Por ejemplo, con este evangelio de la prosperidad, una hermana en Villavicencio me contó esta semana todo el proceso que pasó en su iglesia en Villavicencio y cómo se fueron deslizando el terreno de la prosperidad y cómo esto hizo un daño terrible en todos los hermanos, devastó una gran cantidad de personas. Entonces, mis amados, muchas gracias por el tiempo. El próximo tema que vamos a ver se llama ambigüedad doctrinal. Vamos a ver otra característica de una secta que son ambiguos en la doctrina. Ambiguos no son claros, ni contundentes, ni precisos. La verdad es ambigua para ellos. Esa ambigüedad doctrinal caracteriza a las sectas. Entonces, mis amados, que tengan un feliz día y muchas gracias por este espacio de tiempo y por su paciencia. Que el Señor les bendiga. Voy a hacer una oración antes de que terminemos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a ver con tus ojos. Ayúdanos a ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Ayúdanos, Señor, a ver en medio de una generación maligna y perversa. Ayúdanos, Señor, a cuidar de nuestros hermanos, a cuidar unos de otros y a estar muy atentos, Señor, a estos rasgos de una secta, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Guárdanos de nosotros mismos. Padre Santo, gracias por este tiempo y por estas personas que están acá. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.